Domingo 6 de junio, lección número 11, el santuario del nuevo pacto, para memorizar. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida. Hebreos 9:15, nueva versión internacional. Querido Señor que estás en los cielos, iniciamos una nueva lección. Camina con nosotros durante toda esta semana de estudio y que entendamos la belleza de la relación contigo en tu santuario, porque en Jesús te lo pedimos. Amén. Para hoy domingo, relaciones. Leemos en el libro de Levítico capítulo 26 y los versículos 11 y 12 que rezan así. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En una ocasión explicaba por este medio que Dios es una familia. Por eso la palabra Elohim significa Dios en plural. Pero como no hay tres dioses, porque Dios es indivisible, es mejor decir que Dios es una familia. Son tres divinas personas, pero un solo Dios verdadero. Como Dios es una familia, me está indicando con esto de que Dios es un ser sociable, que le gustan las relaciones, y eso ha transmitido al hombre cuando lo creó. Le dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, y le hizo una compañera al hombre, y les dijo, como un ser de relaciones, la siguiente exhortación: y los bendijo Dios y les dijo Dios: fructificad, multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Por qué Dios dijo fructificad, multiplicad y llenad la tierra y domínenla? Porque en el cielo había un vacío. ¿Qué vacío? Antes del hombre ser hecho, ya hubo una rebelión en el cielo. Satanás y una tercera parte de ángeles habían roto la armonía social del cielo. Y entonces fueron expulsados, después de mucha tolerancia divina, fueron expulsados al hacerle la guerra a Dios. Adán es hecho para participar de la sociedad del cielo. Por eso Dios le dice al hombre y le dice a la mujer: fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis capítulo 12
encontramos la razón por la cual Dios dijo esto. Y es que dice la razón de la multiplicación, y fue vista otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó por tierra. ¿Ve? Satanás había sacado una tercera parte de la familia del cielo y Dios tuvo que arrojarla a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba por dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Versículo 7. Y fue hecha una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón, y lidiaba el dragón y sus ángeles, y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado a tierra, y sus ángeles fueron arrojados en él. Es decir, ellos se les dijo a Adán y Eva que tuvieran fructificar, multiplicar y allanar la tierra para completar el vacío que había en el cielo de ángeles caídos o ángeles expulsados. Por eso es que dice en el libro La Verdad acerca de los ángeles que nosotros ocuparemos el vacío que los ángeles expulsados dejaron en el cielo. Nosotros ocuparemos ese lugar. ¿Cómo lo ocuparemos? Mediante el santo vínculo matrimonial. Vendría la fructificación, la multiplicación y llenar la tierra de seres humanos, seres humanos que pudieran llenar el vacío de los millones de ángeles que fueron expulsados. Realmente fueron miles de millones de ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo. Ese vacío, Dios no puede vivir solo, porque su existencia es una existencia de sociedad. Dios Padre se relaciona con Dios Hijo, y Dios Hijo se relaciona con Dios Espíritu Santo, y los tres que forman la familia divina, ellos tres transmiten ese atributo comunicable a las generaciones de las creaciones, es decir, del hombre y de la mujer. Le transmiten esa sociedad, y se han hecho estudios de psicología de cuánto bien le hace a la mente y al alma la sociedad, la sociabilidad, la compenetración y la interacción social. Pero, ¿por qué Lucifer fue expulsado del cielo? Fue expulsado del cielo porque rompió el pacto. ¿Qué es el pacto? Ya hemos dicho en Deuteronomio 4:13 que el pacto son los 10 mandamientos. ¿Y qué pacto fue que rompió Lucifer y en consecuencia los demonios? El pacto de la ley. Porque dice bien claro en el libro de Santiago, hermano de Jesús, en Santiago, el capítulo 3, dice textualmente, Santiago, el capítulo 3, perdón, Santiago, el capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofendiere en un punto, es culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Más bien, si no hubieres cometido adulterio, pero hubieres matado, ya eres transgresor de la ley. Es decir,
la ley de Dios es lo que me dice a mí lo que es el pecado. Y la ley de Dios nos dice textualmente que el pecado es transgresión de la ley de Dios, dice el hermano de Jesús, el discípulo amado, 1 Juan 3:4. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, si el pecado es transgresión de la ley y la ley es el pacto, cuando yo peco, violo el pacto. No tengo derecho a vida para nada, porque el pacto es vida, ya que hemos explicado que el pacto es Dios expresado en 10 palabras o 10 mandamientos. Dice en Ezequiel 28, a causa de la multitud de tu contratación, o sea, de tu comercio, fuiste lleno de maldad y pecaste. Y pecaste. Si él pecó era porque había en el cielo una ley. ¿Y esa ley qué es? En la ley del cielo, el pacto. Siempre ha habido un pacto, porque no hay gobierno sin ley. Y sin ley, como no hay gobierno, la palabra ley implica pacto. ¿Por qué Lucifer fue expulsado del cielo? Porque violó el pacto. ¿Qué es el pacto? La ley de Dios, ya como he probado en la Biblia. ¿Qué sucede cuando Dios hace al hombre? Hace un santuario en el lugar especial llamado Jardín del Edén, que era una parte del cielo. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, que el paraíso de Dios está en el cielo. O sea, en Patriarcas y Profetas nos dice que cuando vino el diluvio, Dios se llevó su jardín del Edén para el cielo. Por eso es que Juan lo ve en Apocalipsis 22, el jardín del Edén o paraíso. Volviendo, entonces era en el jardín del Edén donde Dios se comunicaba con el hombre y decía bien claro: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, que estaba cerca del árbol de la vida, no comerás de él. ¿Qué es eso? Una ley. No comerás es una ley. No puedes comer de ese árbol, porque el día que de él comieres, morirás. Eso significa el juicio. La muerte era el resultado del pecado, y eso es el resultado de la sentencia judicial. Toda persona que viola la ley es delincuente, porque delinque, violenta la ley. Todos nosotros somos delincuentes, lo dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 2. Lo dice en Efesios capítulo 2 el Señor, que somos delincuentes. Cuando en Efesios el capítulo 2 y el versículo dice aquí, versículo 1, y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Ves? Si estábamos muertos por los delitos y pecados, ¿qué éramos nosotros? Pecadores y ¿qué más? Delincuentes. Entonces, Dios quiere relacionarse con el hombre, porque Dios es un ser sociable. Le pone una mujer para sociedad y los hijos en consecuencia para sociabilizar y crear la sociedad, una sociedad santa. Pero el hombre violó la ley, comió del árbol prohibido, que ese árbol representaba su ley. Al violar la ley,
¿qué pasó? Fueron llamados a juicio en el capítulo 3 y dice, ¿dónde tú estás? Le dijo Dios a Adán. No sabía Dios dónde Adán estaba, sí sabía, pero el propósito era que él confesara el pecado que había cometido. Y ya sabemos la historia. Cuando el hombre está con la espada de Damocles sobre su cabeza, Dios le dice, yo quiero perdonarte, pero para perdonar, el perdón no es un acto judicial, el perdón implica muerte de alguien. Yo voy a morir por ti en el futuro, mientras tanto, tú vas a escoger un animal perfecto, que va a ser un cordero, y tú vas a confesar en la cabeza, porque es en la cabeza donde los pensamientos se elaboran. Y tu pecado fue en la cabeza, porque tu mujer codició, y la codicia es mental, un pecado mental. Y el pecado originalmente es mental. Lo que vemos del pecado son las consecuencias. Las consecuencias del pecado. Ahora, cuando Dios le entregó el cuchillo de piedra al hombre y el hombre mata el animal, le dice, mira, ahora que mataste el animal, después que confesaste, la sangre yo lo voy a asperjar en un lugar que es fuera del santuario, porque una vez, cuando yo envíe a mi hijo a la tierra, va a morir fuera de la santa ciudad, fuera de los muros de la santa ciudad. Así como este animal tiene que ser salpicada su sangre fuera de los muros, así como Cristo derramó su sangre fuera de la santa ciudad, Jerusalén. Entonces, esto estaba indicando que el pecado no se perdona. Para nosotros, en el sentido técnico, es perdonar, pero en el aspecto divino, el pecado no se perdona, sino que se transfiere a un inocente. El cordero no pecó, pero ¿qué sucede? Adán sí pecó y Dios transfirió la culpa de Adán al inocente cordero que fue muerto por Adán, y luego ese cordero sería siempre ofrecido porque el hombre seguiría pecando hasta que viniera Cristo, y su muerte en el Calvario satisfaría la expectativa de todos los corderos muertos en 4000 años de pecado, hasta Jesús. Entonces, ¿por qué Dios hizo esto? Porque cuando el hombre pide perdón a Dios, es decir, transfiere su culpa al animal inocente, y en este caso yo transfiero mi culpa a Cristo, que es el Cordero humano que está en el cielo como portador de mis pecados. Entonces, ¿qué sucede? Se restaura la relación de Dios conmigo, y entonces va cumpliendo él: pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará o rechazará, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Ese es el propósito de Dios, habitar en medio de nosotros, como dice Éxodo 25:8. Hacerme un santuario, y yo habitaré en medio de vosotros. En el cielo hay un santuario, lo dice el Salmo 48, hay un santuario. En Isaías 14 lo dice, hay un santuario. En Ezequiel 28 dice, hay un santuario. Hay un santuario en el cielo. Y entonces, porque el santuario implica comunión, porque es en el santuario donde Dios reside, y es en el santuario donde los ángeles salen a cumplir las encomiendas divinas para todo el universo, porque los ángeles fueron creados primero que el hombre, y en consecuencia los ángeles están allí adorando a Dios y sirviendo a Dios y estando en comunión con Él a través del ejercicio del trabajo asignado en el mundo entero.
En otras palabras, el propósito de Dios es en medio del santuario habitar Él. Por eso fue que le dijo a Moisés: hacerme un santuario y yo habitaré en medio de vosotros. ¿Dónde era que Dios habitaba en el santuario? Dios habitaba en el santuario específicamente en el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. El arca del pacto era un cofre de madera revestido de oro, donde tenía tres cosas: la santa ley de Dios, la vara de Aarón y un frasco del maná. Sobre ese arca había una tapa de oro llamada propiciatorio. En ambos lados de la tapa había dos ángeles, simbolizando a los ángeles del cielo, de oro, con sus alas extendidas y con sus rostros mirando hacia abajo, específicamente donde estaba la ley de Dios, porque la ley de Dios es el asiento de su trono, como leímos la semana pasada. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Es decir, el trono de Dios es la santa ley de Dios. Ahora, cuando nosotros pecamos, estamos diciendo: queremos darte un golpe de estado porque queremos violar tu ley y quitártela. Y eso fue lo que pasó con Lucifer en el cielo. Hermanos, era necesario un santuario en la tierra, porque en el cielo el santuario había sido expulsada la tercera parte de los ángeles, y el hombre, cuando fue hecho, se le dio la encomienda de fructificar y multiplicar, es decir, llenar la tierra de personas santas para completar el vacío de los ángeles caídos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que esa relación rota con los ángeles, con una tercera parte de ellos, llamados Satanás y sus demonios, va a ser ocupadas por los redimidos cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Por qué? Porque Dios es un ser de relaciones y Él quiere vivir con el ser humano. Y como quiere vivir con el ser humano, Él busca al hombre. El hombre nunca ha buscado a Dios, nunca. Es Dios quien busca al hombre. Cuando usted ve a una persona en la iglesia que está buscando de Dios, no es esa persona, es que ha permitido que el Espíritu Santo lo impulse o lo convenza de buscar a Dios, y Él responde a esa invitación. Pero humanamente hablando, nadie busca a Dios. Y no lo dice Ramón Romero, lo dice el apóstol Pablo cuando dice textualmente en Romanos el capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. No, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles. Es decir, no, el hombre nunca busca a Dios según la Biblia. Es Dios que anda detrás del hombre. Cuando el hombre pecó, que escuchó la voz de Dios, ¿qué hizo el hombre? Se escondió. Porque el pecado nos quita el deseo de ver a Dios. Por eso es que Dios requirió de un santuario para que el santuario fuera, vamos a decir así, el medio por el cual Dios pudiera hablar con su pueblo a través de los aspectos tipológicos o simbólicos del santuario que acercaría al hombre a Dios. Es necesario que sepamos esto. Dios es un ser sociable. No vive solo.
pero tampoco quiere que nosotros vivamos solos, o mejor dicho, sin Él, porque fuimos hechos, como dice el apóstol Pablo en Hebreos, criaturas de Él somos, creados para toda buena obra. Dios quiere que nosotros andemos en buenas obras, y para andar en buenas obras es necesario estar en contacto con el que es bueno, y el que es bueno es Dios. Y como Dios es bueno, andando con Dios es que nosotros podemos ser buenos. Hermanos, por eso es que Él pide esa relación. Él pide que el hombre se relacione, porque al relacionarse con Él, va a parecerse a Él y va a ser muy feliz. Nadie es feliz lejos de Dios. La gente se ríe, pero eso no es felicidad, porque es una rica hueca, producto de una cosa que no produce felicidad, produce risa, pero lo que produce felicidad es Dios, quien es la felicidad personificada. Por eso la felicidad es una persona, y Él quiere que nos relacionamos con Él para que seamos felices. Una felicidad que salga del corazón, una felicidad de gozo. Y por eso que dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo. El pecado no produce gozo, produce risa hueca, pero no gozo. Ya incluso un ataque de nervios produce risa, y es una enfermedad. La risa del impío, la risa del pecado es una risa hueca, es una risa de simulación, porque la risa auténtica es el gozo del Espíritu Santo, y solamente se consigue a través de la relación con Dios. Es Dios quien produce gozo, es Dios quien produce paz, es Dios quien produce mansedumbre. Mis hermanos, este es el propósito del estudio de hoy: enseñarnos que Dios quiere vivir con su pueblo, específicamente contigo y conmigo, para que seamos felices. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El tiempo terminó. Continuamos mañana esta exégesis. Te habló el profesor Ramón Romero.